Buenos días nuevamente. Abordaré en mi intervención a continuación el régimen de ejecución de sentencias en el sistema español y trataré también de hacer algunas consideraciones acerca de las semejanzas y diferencias con el modelo de la Ley Procesal Contencioso Administrativo del Código de Costa Rica, ¿no? Poniendo de manifiesto algunos de sus aspectos que presentan especial interés. Bien, el régimen de ejecución de resoluciones judiciales en España es aplicable tanto a las sentencias como a determinados autos, a los autos definitivos y a los autos de medidas cautelares en particular. Lo comenté ya ayer y lo recalco en este momento. Naturalmente, la problemática que plantea la ejecución de las sentencias en el derecho contencioso administrativo español difiere en función del fallo que se hubiera emitido en cada caso. Cuando el fallo de la sentencia fuera meramente un fallo de inadmisibilidad, como es natural, no hay problema de ejecución alguno. El proceso finaliza, se remite o devuelve la documentación a la Administración del expediente administrativo y no hay más que hablar, ¿no? La sentencia no incide de ninguna manera sobre la actuación administrativa. Por el contrario, si la sentencia es estimatoria, es cuando se plantean mayores problemas en la ejecución, como es natural, pero puede ocurrir que la sentencia estimatoria sea meramente anulatoria del acto administrativo y que el acto administrativo no se hubiera ejecutado cuando la sentencia se dictó. En ese caso tampoco habría problema alguno de ejecución, puesto que el acto quedaría nulo, sin eficacia alguno, pero como no tuvo tampoco ninguna repercusión práctica, pues no habría problemas de ejecución en principio. Sin embargo, no es inusual que ante sentencias estimatorias donde solamente se anula el acto administrativo, este acto administrativo haya sido ejecutado ya y haya transformado en la realidad física cuando la sentencia recae. En ese caso, pese a que el contenido de la sentencia sea meramente anulatorio, es necesario reponer las cosas a la situación anterior y, por tanto, se plantean naturalmente acciones de ejecución de dicha sentencia. Y donde es evidente que ha de desplegarse una actividad de ejecución de sentencia es en las sentencias estimatorias que reconocen situaciones jurídicas individualizadas. En ese supuesto, naturalmente, el reconocimiento y la materialización de ese reconocimiento de la situación jurídica va a obligar a llevar a cabo actuaciones de ejecución de diversa índole. Pensemos en supuestos de inactividad administrativa, donde hay que reconocer una prestación en particular. En fin, en cualquier caso, reconocimiento, adjudicación de contratos, otorgamiento de autorizaciones. En fin, los casos son muy diversos. Verdaderos problemas plantea la práctica qué ocurre con las sentencias desestimatorias. En España la doctrina anda dividida, incluso en desacuerdo con los tribunales en ocasiones. ¿Son las sentencias desestimatorias susceptibles de ejecución? Esa es una pregunta interesante. En principio parece que no. Una sentencia desestimatoria se limita a confirmar la validez del acto administrativo recurrido de la disposición y no parece que tenga por qué realizarse ningún procedimiento de ejecución en particular. Sin embargo, en la práctica en España se ha demostrado que en ocasiones la Administración, bien porque cambie el signo político que la gobierna o cambie la orientación jurídica de la misma, en ocasiones la Administración, después de dictarse una sentencia desestimatoria de un acto administrativo, contra un acto administrativo que, por tanto, queda declarado conforme a derecho, se niega a ejecutar el acto administrativo. Esto no es inusual en el ámbito urbanístico, cuando ha transcurrido mucho tiempo desde que se dictó el acto y en el momento en que va a ejecutarse, puede que la corporación local ya tenga otro gobierno distinto y no esté interesada. Imaginemos la obligación de construir un polideportivo municipal donde ha sido impugnado, se ha declarado conforme a derecho la obra y finalmente la Administración decide que ya no tiene interés en construir el polideportivo y hay intereses en juego que se han generado por la voluntad inicial de la construcción de ese polideportivo. O imaginemos supuestos que también se han producido donde la Administración, después de dictarse una sentencia que desestima un recurso contra un determinado acto, tiene interés en que ese acto no se ejecute y para ello inicia un procedimiento de revisión de oficio o de revocación del acto, pese a que un pronunciamiento judicial ha dicho que el acto es conforme a derecho. De manera que será un procedimiento claramente puesto en marcha en desviación de poder. En fin, en esos supuestos los tribunales de justicia han aceptado que por la vía de la ejecución de sentencia se puede imponer la ejecución de actos administrativos que han sido declarados conforme a derecho mediante sentencias desestimatorias. Es verdad que son pocos casos, pero conceptualmente se han aceptado. En fin, en todo caso,
hay un principio que sobrevuela todo el régimen de ejecución de sentencias y que se debe tener presente, y antes de adentrarnos en el procedimiento y los problemas que plantea, conviene ponerlo de manifiesto. Se trata de la integración del derecho a la ejecución de las sentencias en el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución española de 1978. Comprende, por tanto, la ejecución de sentencias como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a obtener la ejecución de lo resuelto en sentencia firme y, además, a obtener la ejecución de esa sentencia en sus propios términos y no en otros distintos o por sustitución. Es verdad, como veremos más adelante, cabe la ejecución por sustitución a través de las indemnizaciones de daños y perjuicios, cuando hay imposibilidad legal o material de ejecución o cuando hay expropiación de derechos reconocidos en la sentencia, pero la regla general ha de ser que la ejecución ha de producirse en los propios términos establecidos en el fallo de la sentencia. La segunda consecuencia de este principio, vinculado a la tutela judicial efectiva, es que el procedimiento de ejecución de sentencia no puede abordar o resolver cuestiones que no hayan sido abordadas ni decididas en el fallo de la sentencia o que no guarden una inmediata y directa relación de causalidad con el fallo. Se trata de evitar que a través de la ejecución de la sentencia el tribunal se exceda de los límites de la sentencia y aborde cuestiones, insisto, no directamente atinentes a dicho fallo. Y, por supuesto, como tercera consideración, en la ejecución de las sentencias no ha de incurrirse en ningún caso en dilaciones indebidas. Esto vulneraría también el derecho a la tutela judicial efectiva. Bien, sentado lo anterior, veamos cuáles son las reglas básicas en materia de ejecución de sentencias en el modelo español y cómo se desarrolla el procedimiento de ejecución, distinguiendo entre la ejecución voluntaria y la ejecución forzosa en función de la tipología de sentencias que se dicten. En primer lugar, hay una serie de reglas básicas que poner de manifiesto. La potestad de ejecutar las sentencias, la potestad de hacer ejecutar las sentencias corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales de lo contencioso administrativo y, en particular, a aquel juez o tribunal que ha conocido del asunto en primera o en única instancia. Este es el encargado, por disposición legal, de ejecutar las sentencias. Es el órgano judicial, por tanto, y es, en particular, el que debe ejecutarlas. Por tanto, no corresponde a la Administración hacer ejecutar las sentencias, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, sino que corresponde a los tribunales. Otra cuestión es que la Administración ejecute con su medio las sentencias, el tribunal controle o supervise y se asegure de esa ejecución. Pero la potestad, insisto, está conferida a los tribunales. En segundo lugar, las partes están obligadas al cumplimiento de las sentencias en los términos en que éstas se han dictado. Así lo establece también la ley de forma directa y categórica. Y además, y esto es una derivación del mandato constitucional, todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto. Todas las personas y entidades públicas y privadas, lo cual tiene consecuencias importantes en lo que atañe a las potestades judiciales en ejecución de sentencias que veremos más adelante. En fin, de manera que la ley prevé, resumidamente, luego insistiremos o incidiremos en ello con más detalle, la posibilidad de que el tribunal imparta órdenes o requerimientos a autoridades públicas, a las de autoridades públicas concernidas por la ejecución o a otras que deban colaborar en esa ejecución, el hecho de que imponga medidas coercitivas a esas autoridades públicas, funcionarios o agentes, sanciones administrativas, deducción de testimonio por la comisión de un delito de desobediencia si no atiende los requerimientos. En fin, lo cierto es que, aunque la ley y la Constitución establece esta obligación de personas, entidades públicas o privadas de colaborar en la ejecución de las sentencias, las potestades que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa confiere a los jueces en este particular, las concretas, se refieren solo a autoridades públicas. No hay ninguna norma que establezca la posibilidad de que se dirijan requerimientos a los particulares. Aunque no está prevista con carácter particular esa norma de la ley, se deriva claramente de la Constitución esa potestad y en ese supuesto, evidentemente, los particulares que infringieran esas órdenes incurrirían también en un delito de desobediencia con tipos o con penas distintas, como veremos más adelante, que los funcionarios públicos, pero también podrían incurrir en delito. Hay otro principio general importante y es una declaración general que hace la ley de la jurisdicción contenciosa acerca de la nulidad de pleno derecho de todos los actos y disposiciones que se hubieran dictado contrariando los pronunciamientos de una sentencia firme, dice el legislador, con la finalidad de eludir su cumplimiento. Este aspecto es importante, es el elemento subjetivo que integra esta previsión de nulidad radical, de manera que el tribunal que conoce la ejecución de una sentencia
puede declarar el incidente de ejecución en ese mismo proceso y no en un proceso separado, sin necesidad de un proceso separado, por tanto, la nulidad de cualquier actuación administrativa, de cualquier disposición que contraríe los términos del fallo y que ha sido dictada con la finalidad de eludir el fallo de esa sentencia. La única limitación es que el juez o tribunal que conoce la ejecución de esa sentencia ha de tener competencia funcional para anular esas decisiones. Si no la tuviera directamente, porque estuviera fuera del margen de su competencia esa decisión, evidentemente el interesado debería interponer un recurso contencioso administrativo contra ese acto ante el tribunal competente, como es natural. La finalidad, por tanto, de esta regla es que a través de conductas administrativas o disposiciones se pueda evitar la ejecución de las sentencias por un lado y, por otro lado, que los interesados o los ciudadanos estén obligados a abrir nuevos procesos contra esas nuevas actuaciones que contrarían los efectos de la sentencia, pudiendo resolver la cuestión, como digo, a través de un rápido y eficaz incidente de ejecución de sentencia que se regula en la ley al que me referiré posteriormente. Bueno, la jurisprudencia ha distinguido, en particular a la hora de enfrentarse al incidente de nulidad de actos contrarios a la sentencia, entre lo que ha denominado la ejecución fraudulenta y los incumplimientos disimulados o indirectos, ¿no? Distingue entre aquellos casos en los cuales hay una voluntad acreditada, aunque sea indiciariamente, de eludir el cumplimiento de la sentencia por parte de la Administración a través de las actuaciones, en cuyo caso la sanción es nulidad de pleno derecho, y aquellos otros supuestos en los cuales no es posible constatar que ha habido una voluntad elusiva del cumplimiento de la sentencia, pero lo cierto es que las actuaciones materiales desarrolladas por la Administración dificultan la ejecución de la sentencia. En este último supuesto, los tribunales consideran que no hay por qué acudir a la regla de la nulidad radical de los actos, pero esto no impide al tribunal adoptar cualquier medida que sea necesaria para reponer las cosas a su situación originaria y posibilitar la ejecución de sentencia, de manera que las facultades del tribunal siguen intactas en estos casos para garantizar la ejecución de la sentencia e incluso indemnizar los daños producidos a terceras personas como consecuencia de esas actuaciones materiales que están limitando o dificultando la ejecución de la sentencia, aunque no haya intención directa, por decirlo así, de eludir su cumplimiento. Por ejemplo, uno de los parámetros que los tribunales emplean para considerar si estamos ante una actuación claramente fraudulenta o una actuación que simplemente contraría la ejecución, pero que no va directamente encaminada con una voluntad clara a esa finalidad, es la motivación de la decisión administrativa. Decisiones administrativas con una motivación claramente insuficiente o arbitrarias o carentes de motivación dictadas después de los fallos de la sentencia, que son contrarias a esos pronunciamientos, determinan o conducen a la conclusión de que son actuaciones fraudulentas que tienen ese objeto de eludir el cumplimiento y se integrarían en los supuestos de nulidad radical a que me he referido anteriormente. Por último, como una afirmación final en estas reglas generales, la ley prevé determinadas medidas de publicidad para garantizar la ejecución de las sentencias, algunas de ellas a petición de parte y a su costa, como puede ser inscripción en registros públicos donde los actos administrativos anulados han sido inscritos previamente y donde se toma nota del contenido de las sentencias, publicación en diarios oficiales, en fin, a petición de parte por el interés en que se difunda esa sentencia. Y luego hay otros mecanismos o dinámicas de publicidad en diarios oficiales también que se practican de oficio por el tribunal y que no tienen coste alguno para las partes cuando se anulan disposiciones de carácter general o cuando se anulan actos administrativos que tienen una pluralidad indeterminada de personas afectadas. Bueno, entrando en el examen del procedimiento de ejecución propiamente dicho, habría que distinguir entre la ejecución voluntaria y la ejecución forzosa. Por lo que atañe a la ejecución voluntaria, el sistema español establece como primer paso para la ejecución de las sentencias la comunicación de la misma al órgano autor del acto recurrido. El órgano autor recibe una comunicación del tribunal con el contenido de la sentencia y con la orden de que la lleve a puro y debido efecto, una orden general, y practique cualquier medida necesaria para el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la sentencia. ¿En qué plazo debe cumplir la Administración este mandato? En el plazo de 2 meses, con carácter general, salvo que se indicara uno inferior por el propio tribunal cuando lo considerara urgente y, por tanto, creyera que la sentencia ha de ejecutarse antes de los 2 meses. Ese es el plazo de gracia que tiene la Administración para ejecutar voluntariamente las sentencias con carácter general. Como veremos más adelante, cuando se trata de sentencias que condenan al pago de una cantidad líquida, el plazo se amplía a 3 meses. Lo veremos en un momento posterior. ¿Qué ocurre si la Administración no ejecuta en ese plazo?
iniciamos o se puede iniciar a petición de parte el procedimiento de ejecución forzosa. ¿Quién puede iniciar el procedimiento de ejecución forzosa? Las partes, por supuesto, pero también cualquier persona afectada por la sentencia. La pregunta es quiénes son personas o cómo se delimita este concepto jurídico. Personas afectadas por la sentencia. Personas afectadas por la sentencia son cualquier persona que pueda obtener una utilidad o ventaja de la ejecución de esa sentencia o que pueda eludir algún perjuicio. Esta amplia legitimación que se ha reconocido en el sistema español en ejecución de sentencias judiciales firmes genera no pocos problemas y amplía notablemente el espectro de personas que se pueden personar, que se pueden incorporar al proceso en el incidente de ejecución e instar la ejecución de una sentencia en un proceso donde no participaron, simple y llanamente porque les favorece también esa sentencia. Como decía, si en el plazo de 2 meses no se ejecuta la sentencia, las partes, cualquiera de las partes o cualquier persona afectada por la sentencia tiene ocasión de solicitar del tribunal la ejecución forzosa de la sentencia. ¿Qué medidas puede adoptar el tribunal? Aparte de imponer cualquier medida que sea necesaria para ello a la Administración, dándole órdenes y requerimientos, imponiéndole obligaciones de hacer o de no hacer. Tiene algunas medidas coercitivas, como son la imposición de multas desde 150 a 1.500 euros, que se pueden imponer a los funcionarios encargados de la ejecución, a aquellos funcionarios en particular a los que la Administración ha encomendado la ejecución y cuyo nombre tiene que comunicar al propio tribunal para que éste sepa a quién debe dirigirse en caso de incumplimiento de la sentencia, o incluso deducir testimonio de particulares para la exigencia de responsabilidad penal. Naturalmente, las multas, como ocurría con el régimen de medidas cautelares, las multas se imponen al funcionario responsable contra su patrimonio personal y son multas que se pueden imponer de forma reiterada tantas veces como se quiera, mientras se mantenga la voluntad obstativa a la ejecución de la sentencia, lo cual es una herramienta extraordinariamente útil para mover voluntades, ¿no? Para mover el cero de los funcionarios en la ejecución del ordenado por el tribunal. En el caso de que se adopte alguna de estas medidas coercitivas, el ordenamiento jurídico español impone que previamente se ha de dar un trámite de audiencia al funcionario, indicándole mediante un apercibimiento o advertencia el riesgo en el que incurre de ser sancionado o ser objeto de un proceso penal, y el funcionario puede hacer unas alegaciones. Ante esa advertencia. A continuación, el tribunal tomaría la decisión que correspondiera en cada caso. Para que se haga una idea, en el caso de responsabilidad penal, en el sistema español, el incumplimiento de estas órdenes puede conllevar la comisión de 2 delitos distintos, o bien un delito de desobediencia o un delito de no prestar auxilio debido a la Administración de Justicia, y las penas pueden llevar de 3 a 12 meses de multa, a razón de una cantidad diaria de dinero de multa por cada día transcurrido, y de suspensión de funciones o inhabilitación para cargo público de hasta 3 años. En el caso de los particulares, las penas que se podrían imponer por desobediencia o por delito de desobediencia pueden alcanzar hasta 1 año de privación de libertad. ¿Cuál es la herramienta procesal que se emplea para ejecutar las sentencias? ¿Cuál es el procedimiento? Un incidente muy sencillo que regula la ley de forma muy genérica. A veces es mucho más útil una regulación sencilla que regulaciones muy prolijas, y en este caso es verdaderamente un acierto. Es un incidente que se inicia a instancia de parte, en el cual la parte puede solicitar del tribunal que adopte cualesquiera medidas que sean necesarias para concretar o para cumplimentar la ejecución de la sentencia, entre ellas designar al órgano administrativo responsable de las mismas, el plazo para su cumplimiento y los medios con que ha de llevarse a efecto la ejecución de la sentencia concreta. Se promueve este incidente mediante un mero escrito, como decía. Hay un trámite de alegaciones de las partes durante 20 días, en las cuales el tribunal pregunta a la Administración qué ha hecho para ejecutar la sentencia y en qué fase de ejecución se encuentra la sentencia y cuáles son las trabas que encuentra para cumplimentar la ejecución, y a partir de ahí el tribunal tomará las medidas que considere oportunas para garantizar la ejecución de la sentencia mediante resolución con forma de auto. De manera que en el ámbito contencioso administrativo, verdaderamente la agilización de la ejecución de las sentencias queda en manos de las partes. Es a impulso de parte cómo se agiliza la ejecución de la sentencia. Si la parte no se dirige al tribunal solicitándole que impulse la ejecución, el tribunal entenderá que la sentencia está siendo ejecutada y que no hay ningún problema tras este requerimiento inicial. Naturalmente, como decía antes, no puede abordarse en este incidente de ejecución cuestiones distintas a la forma de ejecutar el fallo. Deben abordarse todas las cuestiones que incidan en la ejecución de la sentencia y, por supuesto, el tribunal ha de tener en cuenta la ratio decidendi de la sentencia para modular qué medidas deben tomarse para llevarlas a cumplido efecto.
La ley establece también una serie de reglas especiales en materia de ejecución de sentencias que conviene considerar. He expuesto el sistema general, en lo que atañe al sistema en particular hay que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, establece una norma específica que se refiere a las sentencias que condenan al pago de cantidad líquida. En este caso, se impone la obligación de que el pago se haga con cargo a una partida presupuestaria que debe existir anualmente en los presupuestos, que es una partida dirigida a la ejecución de sentencias con carácter general, y es un crédito que por disposición legal se considera ampliable desde el punto de vista de su tratamiento presupuestario. De manera que si el crédito estuviera agotado, cuando llega el momento de ejecutar la sentencia, la Administración estaría obligada a poner en marcha el procedimiento presupuestario de ampliación o de modificación de ampliación del crédito, y para ello tiene un plazo de 3 meses. El montante de la cantidad recogida en la sentencia devenga interés legal desde la fecha en que se dictó la sentencia, en todo caso, pero si el tribunal apreciara que la Administración está dilatando indebidamente la ejecución de la sentencia y, desde luego, si transcurrían esos 3 meses de los que he comentado antes sin que se abonara su importe, el tribunal tendría la posibilidad de incrementar en 2 puntos ese interés legal que establece en España la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año en función del índice de precios al consumo, del nivel de vida y del incremento de la devaluación del dinero, para establecer una adecuada satisfacción de los intereses del recurrente por la demora en el pago de la cantidad establecida en la sentencia. Asimismo, se prevé una regla especial para los casos en los cuales, por razones de la cuantía del importe al que se refiere la sentencia, su pago pueda conllevar un trastorno grave para la hacienda pública. En este caso, se permite que la Administración haga una propuesta razonada al tribunal, donde le indique en qué forma podría ejecutar la sentencia, eludiendo ese trastorno grave a la hacienda. No son pocos los supuestos que se han dado en España. Ha habido uno muy reciente, en el cual, pues, con motivo de la construcción por vía de concesión administrativa, de concesión de obra pública y de servicios, se llevó a cabo una construcción de una serie de autopistas radiales en torno a la ciudad de Madrid, muy costosas, que han resultado un fracaso económico. En aquel caso se expropiaron numerosos terrenos para llevar a cabo esa construcción. Los tribunales de contencioso administrativo, ante diversos recursos de los ciudadanos contra las expropiaciones, decidieron que habían sido tasados indebidamente los bienes expropiados por la Administración. La Administración los calificó como bienes no urbanizables y los tribunales consideraron que eran bienes de naturaleza urbanizable. Eso multiplicó casi por 10 el valor de los terrenos expropiados y dio lugar a miles de procedimientos que tramitó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se reconocieron indemnizaciones importantes a miles de ciudadanos que sumaron un montante superior a 1.000 millones de euros en favor de los particulares. Las empresas constructoras no pagaron esas cantidades y, finalmente, a través de una doctrina curiosa elaborada por la Sala de Madrid, que no tenía precedentes en España, se condenó a la Administración a pagar en sustitución de esas empresas todas las indemnizaciones, sin perjuicio de que tuvieran un derecho de repetición contra las empresas concesionarias, que eran las empresas constructoras más importantes de España. En fin, el final de esta historia es que las concesionarias han entrado en quiebra con motivo de la explotación de las autopistas, porque ha sido un verdadero desastre. El uso no ha sido el que se preveía y han resultado deficitarias, y ahora el Estado ha tenido que rescatar todas las autopistas, pagando también varios miles de millones de pesetas a las concesionarias, de los cuales ha deducido evidentemente las cantidades que pagó por las expropiaciones a los interesados. Pues bien, la Administración no podía pagar esa cantidad de un golpe y se autorizó por el tribunal a que durante 2 o 3 años, ya están acabando de pagarse las indemnizaciones, se empezó a pagar hace unos 4 o 5 años, acabara de pagar el montante total de las indemnizaciones a particulares de forma progresiva y aplazada, por supuesto con intereses legales, pero poco a poco, para evitar la quiebra del Estado en ese particular o un grave daño a la hacienda pública. Este es el régimen particular de la ejecución de sentencia condenada al pago de cantidad líquida. ¿Qué ocurre, por tanto, si no se paga la cantidad en el plazo de 3 meses al que me refería? Bueno, pues naturalmente se aplica el interés legal de demora, más el interés legal incrementado en 2 puntos, o se incrementa en 2 puntos, como decía anteriormente, pero se puede acudir al procedimiento de apremio también. Claro, cuando se acude al procedimiento de apremio en el ámbito público, en el ámbito del derecho administrativo, como ustedes saben, nos encontramos con una cortapisa importante, y es la inembargabilidad
de los bienes públicos. Ese es el mayor inconveniente para ejecutar un procedimiento de ejecución forzosa de pago de cantidad líquida contra las administraciones públicas. En el sistema español, de forma análoga al sistema de Costa Rica, por lo que he visto, son bienes de dominio público, todos los bienes patrimoniales afectos a un uso o un servicio público. Y estos bienes no pueden ser embargados por los tribunales y no pueden ser, por tanto, ejecutados para pagar estas deudas, de manera que solo contaríamos con los bienes patrimoniales no afectos a usos o servicios públicos, o con bienes o rendimientos o de valores de títulos que no estén, insisto, de sociedades estatales que no estén afectos, insisto, a servicios públicos. En este caso, cabe el embargo de esos bienes y cabe la ejecución forzosa contra esos bienes. Si no fueren suficientes, porque se tratara de administraciones pequeñas, habría que acudir al sistema de multas coercitivas, habría que acudir a la deducción de testimonio por incumplimiento de la sentencia y por comisión de un delito de desobediencia. La verdad es que las sentencias se ejecutan, el problema suele ser el plazo, pero todas las administraciones acaban pagando lo que deben a los particulares. Las administraciones más potentes pagan con más prontitud, las administraciones más pequeñas hay que concederles en muchas ocasiones aplazamientos en los pagos con recargo de intereses, naturalmente, pero este no es el problema de ejecución de las sentencias en España. El problema viene dado por las sentencias que condenan a hacer o no hacer, como veremos ahora más adelante. En lo que atañe a las sentencias que condenan a hacer, en principio las facultades del tribunal son muy amplias. Digo en principio porque se contemplan de forma tan abierta que en ocasiones los jueces no sabemos muy bien hasta dónde podemos llegar, ¿no?, en el ejercicio de esas potestades. Fíjense ustedes, lo que dice la ley es simplemente que la sentencia, cuando condena a hacer a la administración y ésta incumple o no hacer algo, puede ejecutar, el tribunal puede ejecutar por sus propios medios la sentencia o con la colaboración, dice, de la administración condenada o de otras administraciones públicas. Y ahí se queda, ¿no? Y dice además que puede adoptar cualquier medida necesaria para garantizar la eficacia del fallo, incluso la ejecución subsidiaria con cargo a la administración condenada, encargando, por ejemplo, la ejecución subsidiaria incluso a una empresa privada o particular. El problema es que no se arbitran procedimientos para que un tribunal pueda encargar o contratar con una empresa particular la ejecución de una sentencia que luego ha de pagar por vía subsidiaria la propia administración, pagando los costes de la misma, de manera que se presentan algunas dificultades. En realidad, los tribunales, lo que hacemos cuando tenemos que ejecutar sentencias complejas de hacer o no hacer, acabamos dando órdenes directas a la Administración para que cumpla directamente. Es verdad que a veces acudimos a la colaboración de administraciones superiores que ejercen funciones de tutela sobre administraciones inferiores en ese particular, incluso a la fuerza pública o a la policía si es necesario desalojar edificios o demás, pero la medida más eficaz es el apercibimiento por la comisión de un delito de desobediencia. Cuando un tribunal español, cuando un juez, y yo lo he hecho en alguna ocasión, cita a una autoridad pública de alto rango, que es lo que evidentemente se debe hacer en esos casos, de una categoría o un rango alto, y lo sienta en su despacho, haciendo las advertencias de que va a deducir testimonio por su conducta y remitir a la jurisdicción penal ese testimonio, se suaviza mucho la ejecución de las sentencias. Es una experiencia personal que en España funcione. No tanto porque les den miedo los tribunales penales, que probablemente les dan poco miedo, les da miedo el escándalo público que viene detrás, la prensa, la responsabilidad política y el prestigio, ¿no?, que pueda acabar, por supuesto, con su carrera política en España. Y esa es verdaderamente la herramienta que al final empleamos cuando vemos que no se atienden las órdenes que dan los tribunales. En fin, esta es la situación. ¿Qué excepciones tiene el régimen de ejecución de sentencias? Tiene pocas en España. Las excepciones para ejecutar las sentencias sobre los términos solamente se contemplan en dos ámbitos. En el ámbito relativo a la imposibilidad legal o material de ejecución de la sentencia o en lo que denominamos en España la expropiación de los derechos reconocidos en la sentencia. ¿Cómo funciona cómo funciona la imposibilidad de ejecución o la expropiación de derechos? Lo vamos a ver a continuación. Antes de centrarme en esta ocasión, sí quisiera hacer la mención de un supuesto singular que se ha planteado en España recientemente y que pone de manifiesto la dificultad de ejecutar sentencias que conllevan demoliciones en materia urbanística. En España, en los últimos tiempos, por razones de corrupción en buena medida, en otra por la voracidad recaudatoria de las administraciones locales, en cierto modo, se han llevado a cabo actuaciones urbanísticas en zonas, en espacios protegidos, modificando la calificación de los terrenos, pasando de no urbanizables a urbanizables, contrariando claramente normas urbanísticas. Y cuando los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse sobre la legalidad de las actuaciones, nos hemos encontrado que las urbanizaciones estaban ejecutadas.
Ante esa situación, las sentencias ordenan la demolición de las urbanizaciones y el restablecimiento de la situación de hecho a su estado originario. El problema, en ocasiones, en estos casos, es que hay terceros de buena fe que han adquirido esas edificaciones confiando en que eran edificaciones que contaban con licencia de obras y con todos los parabienes y que, por tanto, estaban comprando una vivienda sin ningún tipo de problemas. Algunos legisladores autonómicos, y no el legislador central estatal, tuvieron la tentación de limitar los poderes de ejecución de sentencias urbanísticas de los tribunales, aprobando leyes autonómicas en esa dirección. El Tribunal Constitucional las declaró inconstitucionales porque invadían una competencia exclusiva del Estado. Solo el Estado puede hacer regulaciones que afectan a las potestades de ejecución de los jueces, y el Estado, por la presión seguida por las comunidades autónomas, elaboró una modificación muy reciente, un precepto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el año 2015, que limita, o que condiciona, mejor dicho, la ejecución de estas sentencias, la ejecución de sentencias que ordena la demolición de edificaciones o de construcciones como consecuencia de su declaración de ilegalidad urbanística, a que se presten, dice la ley, las garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. Es decir, en estos supuestos, las sentencias, según el legislador, estarían condicionadas en su ejecución a que se presten las garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas, dice, a terceros de buena fe. Se ha planteado un serio problema con la redacción de este artículo, incluso con el planteamiento de alguna cuestión de inconstitucionalidad, pero recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado en 2 sentencias tratando de hacer una interpretación constitucional de este precepto que, en resumidas cuentas, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que en ese conflicto de intereses entre el interés privado de los terceros de buena fe y los intereses públicos urbanísticos han de prevalecer naturalmente los intereses públicos y que este precepto no constituye un obstáculo insalvable para que el tribunal proceda a la ejecución de la sentencia. Si así fuera, sería claramente inconstitucional. De manera que ha hecho esa interpretación, considerando que en el incidente de ejecución de sentencia, lo único que ha de hacer el juez al cual que ha de ejecutar una sentencia que ordena la demolición de esas edificaciones, lo único que ha de hacer ha de ser calcular a priorísticamente, de forma general y sin necesidad de hacer un procedimiento de tasación muy intenso, de qué montante de dinero estamos hablando en esas indemnizaciones, acudiendo a valores de mercado medios, de las edificaciones, en fin, a métodos rápidos de valoración, para fijar una cifra, un montante aproximado, sin prejuzgar la cantidad que finalmente deba pagarse en el procedimiento que se arbitre al efecto, y de exigir a la Administración que garantice el pago de esas cantidades. Bastaría con que se exigieran esas garantías a la Administración que debería abonar las indemnizaciones, que será naturalmente la Administración que ha autorizado esas construcciones, y la fijación de ese montante genérico y la delimitación de quiénes son esos terceros afectados para que tuviera luz verde ya la ejecución de la sentencia. De manera que, de esta manera, se minimiza el efecto de este obstáculo en el incidente de ejecución para cumplimentar la ejecución de la sentencia. Sin embargo, una cuestión que no resuelve el tribunal y ante la que ya nos encontramos algunos tribunales es qué ocurre cuando esas garantías ha de prestarla una pequeña administración, un ayuntamiento pequeño con un presupuesto muy limitado y no tiene bienes suficientes para garantizar el pago de esas indemnizaciones. Para eso todavía no tenemos respuesta y veremos a ver cómo se soluciona esta situación. Algunos sostenemos que se podría acudir a las administraciones que ejercen fiscalización o tutela sobre esas entidades locales menores para exigir ante administraciones superiores esas garantías, pero tampoco es fácil sostener eso con la legislación presupuestaria en la mano, de manera que aquí nos encontramos con un problema. Evidentemente, esta limitación a la ejecución de sentencias urbanísticas que condenan a la destrucción o al derribo de edificaciones tiene como límite que sea urgente el derribo, por razones de seguridad pública. En ese caso no hay límite alguno del que hablar. Imaginemos que se trata de una edificación en ruina. Se derribaría sin más y no hacía falta cumplir con esta exigencia. Pero con esa excepción es necesario garantizar de alguna forma que los terceros van a ser en un futuro indemnizados. Esa indemnización se fijaría en un procedimiento posterior de responsabilidad patrimonial y se les pagaría las cantidades con cargo a las garantías que se hubieran prestado en el procedimiento de ejecución. Y a continuación me voy a referir, sin más, a los supuestos de extensión de efectos de sentencia y más adelante hablamos de la inejecución o expropiación de los derechos de las sentencias. Bueno, brevemente comentamos algo el otro día en una de las intervenciones
En España existen dos procedimientos de extensión de efectos de sentencias a terceros que no han participado en el proceso. El primero es el incidente de extensión de efectos mediante el cual una sentencia firme que ha reconocido una situación jurídica individualizada a un particular puede extender sus efectos a otros particulares que no han participado en ese proceso, pero este procedimiento de extensión de efectos se limita a tres materias: tributario, personal y unidad de mercado. Son esas materias. Se requiere que ambos sujetos estén en una situación de identidad jurídica, de idéntica situación jurídica, y que el tribunal tenga competencia territorial para pronunciarse sobre el reconocimiento del derecho al interesado que pide la extensión de efectos en su favor. Tiene un plazo de 1 año, ese tercero, para pedir la extensión de efectos desde que se notificó la sentencia firme. El procedimiento es muy sencillo: un escrito dirigido al tribunal, un trámite de alegaciones de la Administración, mediante el cual la Administración hace un informe acerca de la viabilidad de la extensión de efectos, un trámite de alegaciones al interesado que ha pedido la extensión y una resolución en un plazo de 5 días. En un mes está resuelto, en 2 meses máximo, el incidente de extensión de efectos. Se desestimará el incidente, prevé la ley que se desestimará cuando haya cosa juzgada sobre esa materia. Imagínense que ese asunto ha sido discutido en otro tribunal y hay una sentencia firme contraria a los intereses del particular que pide la extensión de efectos, cuando la doctrina del fallo de la sentencia que se quiere extender sea contraria a la jurisprudencia. Puede ocurrir que ese fallo sea contrario a la jurisprudencia y, por tanto, no será susceptible de extensión de efectos, pese a que es firme y se ejecutará si ha logrado firmeza la sentencia para el caso particular de que ha conocido, pero no podrá extenderse a terceros. Y la tercera limitación, que me opinión es la más seria y que no estaba en la redacción originaria de la ley del 98, que se introdujo posteriormente por presiones de la Administración pública, es que se exige en la actualidad, para que se aplique la extensión de efectos, que el acto administrativo concernido por esa extensión de efectos no sea firme para el que pide la extensión de efectos. Es decir, que esté en plazo de recurrir todavía ese acto o que, no estándolo, lo haya recurrido ya. De manera que ha de haber combatido o debe tener intención de combatir ese acto administrativo para poder pedir la extensión de efectos. Esto limita muchísimo la virtualidad de esta institución, porque aplicándose en materia de personal y tributario, imagínense, a uno se le comunica una liquidación tributaria, paralelamente sigue un proceso contra la ordenanza que regula esas liquidaciones tributarias en un determinado ayuntamiento, finalmente se decide anular la ordenanza, por ejemplo, o anular el acto administrativo de liquidación correspondiente. Yo me veo en la misma situación, pido al tribunal que me extienda los efectos, pero si yo no recurrí mi liquidación en mi día y la dejé firme, no puedo obtener la extensión de efectos y, por tanto, me quedo fuera de la virtualidad de la aplicación de este procedimiento. De esta manera se limita mucho, insisto, la virtualidad del procedimiento de extensión de efectos. Es necesario, por tanto, que aquel que insta también la extensión haya combatido o esté todavía en disposición de combatir la legalidad del acto administrativo que le afecta a él. Hay un segundo supuesto, que es aquel en el cual se inician varios procedimientos con idéntico objeto por varios ciudadanos y el tribunal tiene la posibilidad de paralizarlos todos, salvo uno, tramitar uno de ellos y luego extender los efectos de esa sentencia a todos los demás si fuera estimatoria. Son los dos cauces de extensión de efecto de sentencia que contempla el ordenamiento español. Por último, nuestro ordenamiento contempla la ejecución, contempla también la ejecución provisional de las sentencias. Me limitaré a decir, para no extenderme demasiado en el tiempo, que la ejecución provisional de las sentencias es posible, se aplica de forma habitual, y el único límite que existe para la ejecución provisional de sentencias cuando están recurridas en casación o en apelación, para esa ejecución, por tanto, anticipada de las sentencias, es que la ejecución provisional pudiera crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación. En este caso, naturalmente, el tribunal denegaría la ejecución. En otro caso, la concedería, que es lo habitual, y podría exigir garantías al ejecutante, a quien pide la ejecución, por si se pudieran causar perjuicios a terceros por esa ejecución de sentencia y luego fuera finalmente revocada en el recurso de apelación o de casación. Y, por último, en lo que atañe a los supuestos de en ejecución de sentencias, habría que referir que, en primer lugar, nuestro sistema impone como regla general que no cabe la suspensión o la ejecución de sentencias, pero permite o prevé dos figuras o dos circunstancias que pueden conducir a que la sentencia no sea ejecutada finalmente sobre los términos. Una de ellas es la imposibilidad legal o material de ejecución y la otra de ellas es la expropiación de los derechos e intereses legítimos reconocidos frente a la Administración por una sentencia. Son los dos únicos supuestos en los cuales una sentencia
puede quedar finalmente no ejecutada en sus propios términos. La imposibilidad de ejecución ha de ser denunciada por la Administración en un plazo de 2 meses desde que se le comunica la sentencia, y el Tribunal tiene la capacidad de decidir de si verdaderamente hay o no imposibilidad de ejecución. Si apreciar imposibilidad de ejecución, el propio Tribunal ha de fijar contradictoriamente qué indemnización ha de pagarse al interesado, al favorecido por la sentencia, por la inejecución de la misma. Los supuestos de imposibilidad material están vinculados generalmente a la desaparición del objeto de la sentencia, pero recientemente, en los últimos años, se está extendiendo los supuestos de responsabilidad patrimonial, los supuestos de imposibilidad material, a casos en los cuales la ejecución de la sentencia va a provocar unos perjuicios desproporcionadamente superiores a la ejecución de la misma, ¿no? Me estoy refiriendo a supuestos donde hay que derribar edificaciones, deshacer carreteras de inmenso valor ante pleitos interpuestos a particulares, donde las cantidades en las que habría que indemnizar a los particulares por los daños producidos por esas edificaciones o esas obras públicas son verdaderamente ínfimas comparadas con el coste de las obras. Imagínense ustedes supuestos en los cuales se han expropiado terrenos ilegalmente o irregularmente, pero se han edificado las autopistas sobre los terrenos o las obras públicas, y los particulares reclaman la devolución de sus terrenos. No tendría sentido deshacerle esa obra pública con el coste que ha tenido. Imagínense la construcción de una presa, de un centro penitenciario, de una carretera, una autopista, y los tribunales en estos casos hablan de imposibilidad material y acuden a la fórmula de indemnización de los perjuicios de los particulares. Pasa igual con instalaciones industriales autorizadas indebidamente, como el caso que el profesor Ibler nos comentaba anteriormente. Pasa exactamente lo mismo en supuestos de instalaciones, por ejemplo, plantas de tratamiento de residuos construidas vulnerando normativa medioambiental en ocasiones o vulnerando normativa urbanística. Se acude a las fórmulas de la reparación económica. Y los supuestos de imposibilidad legal suelen estar vinculados al hecho de que por razones sobrevenidas no sea posible ejecutar la sentencia, puesto que esa ejecución es contraria a la ley vigente en el momento en el cual se pretende llevar la ejecución. La problemática que hay con la imposibilidad legal es que a veces la Administración modifica las leyes para que no se puedan ejecutar las sentencias, ¿no? Y en ese caso nos encontramos con un problema de actuaciones administrativas contrarias a la ejecución que pueden ser declaradas nulas en los casos en los cuales se apreciara esa voluntad de obstaculizar la ejecución de la sentencia. Y, por último, el segundo de los supuestos es la expropiación de derechos o intereses reconocidos a la sentencia. El sistema español prevé también la posibilidad de que la Administración pueda declarar utilidad pública o el interés social de la expropiación de los derechos reconocidos a la sentencia, y en ese caso igualmente se indemniza a los particulares por la imposibilidad, por la no ejecución de la sentencia, pero se tasan solo 3 supuestos legales en los cuales cabe apreciar utilidad pública en estos casos. Solo en 3 casos, en 3 supuestos, se pueden expropiar los derechos reconocidos a la sentencia, y son peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, es decir, cuando la ejecución pueda dar lugar a peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos, temor fundado de guerra o quebranto de la integridad del territorio nacional. Hasta ahora, desde que se aprobó la ley del 98, yo no conozco ningún supuesto donde se haya hecho uso en España de esta figura de la expropiación de derechos reconocidos en la sentencia. De manera que, por lo que yo sé, está inédito este procedimiento. Sí que es más habitual el supuesto de imposibilidad legal o material de ejecución, puesto que, como saben ustedes, en muchas ocasiones, cuando se va a ejecutar la sentencia, se ha producido una alteración física de la realidad como consecuencia de la ejecución de los actos recurridos, que a veces hace imposible la ejecución, y hemos de acudir a procedimientos de reparación de daños y perjuicios a los particulares beneficiados por la sentencia. Y por hacer una breve exposición de la situación del procedimiento de ejecución de sentencias administrativo del Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica en comparación con el español, me limitaré a destacar algunas notas que me han parecido interesantes muy brevemente. Bien, en Costa Rica, a diferencia del modelo español, se atribuye la ejecución de sentencias a un cuerpo de jueces ejecutores. En España, como ustedes saben, es el juez que dicta la sentencia el que ha de ejecutarla. En su país se prevé la ejecución inmediata de las sentencias, no se prevé plazo alguno de ejecución. En nuestro sistema hay 2 plazos diferentes, 2 meses para las sentencias que condenan a hacer o no hacer, 3 meses para las sentencias que condenan al pago de cantidad líquida, lo cual es una diferencia interesante. Por lo que atañe a las facultades otorgadas al juez o tribunal,
En la ejecución de sentencias no veo grandes diferencias, la terminología a veces es similar y, en todo caso, los mecanismos, las facultades que se confieren a los jueces en Costa Rica son muy similares a las que se confieren a los jueces en España. Ustedes regulan en su código un procedimiento contradictorio para determinar la indemnización de daños y perjuicios establecida en extracto de una sentencia en favor del demandante, pero que está pendiente de liquidación. En España lo cierto es que no hay una regulación similar. En España también se prevé la posibilidad de que una sentencia deje para el trámite de ejecución la fijación de la indemnización cuando no ha sido posible establecerla durante el procedimiento y reconozca simplemente el derecho a esa indemnización con carácter general en la sentencia, pero tampoco es un problema. Con ese incidente del que les hablé antes de ejecución de sentencias sencillo y rápido, en nuestro sistema es fácil arbitrar un procedimiento de ejecución para fijar la cuantía. No se ha considerado necesario, por tanto, regular un procedimiento contradictorio ad hoc específico como en su código y se acude al incidente general de ejecución de las sentencias, pero es habitual que también se haga así, que en ejecución de sentencia, como digo, se fija la cantidad concreta a indemnizar que no se ha podido fijar en el proceso contradictorio antes de dictarse la sentencia. Por lo que atañe al cumplimiento de la sentencia de condena al pago de cantidad líquida, ustedes prevén el cumplimiento inmediato y establecen la fuerza ejecutiva de la sentencia. No aprecio aquí tampoco diferencias fundamentales con el sistema español, emplean una terminología adecuada a su ámbito presupuestario, como es natural, pero no veo sustanciales diferencias en el valor que atribuyen al título ejecutivo de la sentencia frente a la Administración para garantizar su ejecución. Sí que me ha llamado la atención el hecho del Código de Costa Rica a una detallada relación, al menos, o interesante relación de cuáles son los bienes embargables de la Administración y cuáles no son embargables. En el fondo, en definitiva, acuden también al principio básico de que el dominio público, es decir, los bienes afectos a la prestación de servicios públicos o del uso público, no son embargables, o al igual que ocurre en el mundo español, pero me ha llamado la atención que lo hagan de forma expresa la ley de la jurisdicción. En España acudimos a la ley de patrimonio de las administraciones públicas para integrar este concepto y a veces, desgraciadamente, tenemos que acudir a leyes sectoriales de la administración también para completar ese concepto, pero la norma básica es la ley de patrimonio de las administraciones públicas. También prevén ustedes, como en España, el pago fraccionado de las cantidades líquidas de condena cuando provoca trastornos graves a la situación patrimonial de la administración. Y también articulan ustedes un principio general de prohibición de suspensión del cumplimiento del fallo o de inejecución total o parcial de las sentencias, igual que hacemos en la ley de la jurisdicción española. Sin embargo, la fórmula que emplean para obviar esta suspensión o inejecución de las sentencias difiere del modelo español, yo creo que sensiblemente. Dice el Código costarricense que el fallo o su ejecución se podrá inejecutar o suspender cuando produzca graves dislocaciones a la seguridad o a la paz o cuando afecta a la continuidad de los servicios públicos esenciales previa audiencia de las partes. En este caso, puede suspenderse la ejecución y se podrá reanudar si se desaparecen estos obstáculos y se prevé también la indemnización de daños y perjuicios a los afectados. Quizá algunos de los supuestos que contemplan ustedes se podrían articular en la imposibilidad legal o material de ejecución de sentencia en España. Alguno de ellos tal vez cabría dentro de la exploración de derechos, pero tiene una amplitud, en mi opinión, un tanto, en principio, superior al modelo español, pero por otro lado, quizá por la interpretación jurisprudencial que se ha hecho en España de la imposibilidad material de ejecución, quizás sea más fácil en España abrir los supuestos de inejecución que en el Código de Costa Rica, ¿no? Pero bueno, en fin, habría que ver supuestos particulares para contemplar en qué medida diferencia en la práctica un régimen y otro, el modelo de un régimen y otro legal. Por lo que atañe a la nulidad de actuaciones contrarias a la sentencia, la verdad es que me llamó la atención que ustedes hayan previsto la nulidad de las actuaciones contrarias a la sentencia sin más exigencia. Yo creo que en la primera de las sesiones comenté que la doctrina española ya reclama que en España se haga algo parecido, ¿no? Y es que en nuestro modelo la nulidad de los actos contrarios a la sentencia o esa declaración de nulidad requiere que el tribunal aprecie un elemento subjetivo, la voluntad de la Administración de eludir el cumplimiento de la sentencia. Veo que ese elemento subjetivo no aparece por ningún sitio en su código, lo cual me parece muy oportuno, muy afortunado, la verdad. En lo que atañe a las sentencias, a la ejecución de sentencias de otros tribunales, en nuestro modelo no existe esa posibilidad, como aquí parece ser que la ejecución de sentencias dictadas por la jurisdicción constitucional en ocasiones se encomienda a la jurisdicción contencioso administrativa. En nuestro modelo eso no es posible, el Tribunal Constitucional ejecuta sus sentencias, ya tenemos bastante nosotros con lo nuestro como para ocuparnos del trabajo del Tribunal Constitucional español, ¿no? Y
Prevén un procedimiento especial de extensión de jurisprudencia a terceros, que me ha llamado la atención, la verdad. Exigen, claro, 2 fallos mínimo para que haya jurisprudencia, y que es un procedimiento, en principio, que tiene un alcance más limitado que la extensión de efectos de sentencia en España, que afecta a cualquier sentencia firme y no es necesario que sea jurisprudencia, pero que, con motivo de la reforma de nuestra ley hace ya algunos años, que, como les decía, exige que el que pide la extensión de efectos haya combatido o esté en disposición de combatir el acto recurrido al que se refiere la extensión de efectos. Pues bien, con motivo de esa exigencia para que pueda tener virtualidad de extensión de efectos, lo cierto es que yo me apunto mejor a su sistema que al nuestro, porque el nuestro originariamente era muy ventajoso, pero ha quedado bastante limitado con esa última modificación legal de hace unos años. Y en nuestro sistema no se prevé la extensión de efectos de la jurisprudencia así, abiertamente, a terceras personas que se encuentran en igualdad de objeto y en idéntica situación jurídica. Y veo que también prevén un sistema de ejecución provisional de sentencias, al igual que ocurre en nuestro sistema. De manera que hay bastantes similitudes en el sistema de ejecución y me temo que tendrán problemas parecidos a los que he comentado yo, ¿no? O algunos de los que he comentado yo, viendo el sistema de ejecución de sentencias que patrocina su Código Procesal Contencioso Administrativo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad e interés la intervención.